tenemos todo este material bajado ya al timeline, pues vamos a ver qué cositas así básicas para empezar podemos hacer. Pues con la herramienta de selección, que es la que viene por defecto, ¿vale? Y es la primera que vais a poder utilizar, podemos hacer un montón de cosas. Si yo hago clic sobre cualquiera de los clips, si hago clic sobre cualquiera de los clips, puedo seleccionarlos, ¿vale? Al seleccionarlo puedo moverlo, por ejemplo, ¿vale? Es lo primero que puedo hacer, desplazar los clips. Entonces, de esta manera, pues puedo ya empezar a reordenar los vídeos. Puedo hacer un lazo para seleccionar o puedo hacer doble clic. Si hago un lazo donde haya más de un clip, pues selecciono más de un clip y lo desplazo todos juntos. Aquí, todos junticos, por ejemplo, y me los llevo. Cositas, vale. ¿Podemos redefinir esas marcas de entrada y de salida? Claro, nosotros podemos acercarnos al inicio si yo pincho en el centro del clip, lo desplazo por el timeline. Pero si me acerco a la parte delantera, que me sale esta especie de corchete, ¿vale? Con una flechita roja, o a la parte trasera, que me sale en otra dirección, lo que puedo hacer es hacer más pequeño, recortar ese punto de entrada o ampliar ese punto de entrada. Estoy haciendo más grande o más pequeño el clip, afectando su punto de entrada, la marca de entrada que marcaba aquí, ¿vale? La estoy desplazando a la izquierda o hacia la derecha. Lo mismo con la marca de salida. La estoy desplazando hacia adentro, haciéndolo más cortita o haciéndolo más largo. ¿Que no podéis tirar mucho más? Vamos a ver con este, por ejemplo. Ahí se me quedará quieto en un punto, ¿no? Este, el de las chicas, que era el último. Este. ¿Que no tiráis? Pues es porque no hay más vídeo, ¿vale? Aquí no se puede sacar más porque no hay más. Más cosas. Fijaros que cuando yo pincho y arrastro, hace como plac, como que se pega. Si se pega es porque tengo activada esta función de ajustar en la línea de tiempo, ¿vale? Es como una especie de imán que me permite hacer como un snap, se dice, ¿vale? Se ajusta, taca, taca. Está muy bien. Si no tuviera el imán seleccionado, pues no me acercaría con tanta precisión al clip y podría ser que sin querer esté machacando alguno de los clips. Esto, machacar alguno de los clips, también es una forma de editar. Estoy diciéndole, por ejemplo, a este vídeo que antes del zoom, por ejemplo, aquí, ¿vale? Puedo dejar como referencia la flecha, me puedo acercar y decir hasta ese punto, en este punto justo es donde quiero que cambie el plano de nuevo. Estoy editando, acabo de hacer un corte, acabo de cambiar el punto final del plano. ¿Vale? Esta es una forma básica de edición, ¿vale? Aquí tendría pues esto. Esto de desplazar los clips que se nos quedan aquí detrás, ¿vale? Una forma muy rápida es botón derecho sobre el espacio y decir eliminar rizo. Hacer ROP, te desplaza el material y te lo lleva y te lo junta todo. ¿Vale? También serviría aquí al inicio. Eliminar rizo, lo pega todo hasta el frame 00. Más cositas. Esta herramienta de secuencia lo veremos más adelante. Esta herramienta de selección vinculada es muy interesante porque muy a menudo vais a necesitar pues, solamente una de las partes del clip. ¿Qué quiero decir con esto? Que el clip tiene vídeo y audio, pero puede, por ejemplo, que este audio, que es un sonido de fondo, pues os moleste. Y digas, ¿cómo hago yo ahora para quitar este sonido? Bueno, pues para quitar este sonido, porque si lo selecciono y le doy a suprimir, ¿vale? Me lo borra todo. Para hacer esto lo que tengo que hacer es desvincular el vídeo, porque los vídeos normalmente están vinculados en función de dónde vienen. O sea, vienen juntitos, nos quedamos juntitos, estamos vinculados, ¿vale? Los mismos materiales pues permanecen juntos a no ser que les digamos, sepárate. Eso se hace diciéndole desvincular. Si yo desvinculo el vídeo, pues ahora mismo puedo hacer un trato independiente de la pista de vídeo o la pista de audio. Ahora ya podría quitar solamente la pista de audio. Imaginaos que tendría que hacerlo, que quisiera hacerlo a todos, vaya rollo, ¿vale? Pues en lugar de hacerlo así, uno a uno, desvincular, puedo coger y decirle, hey, selección vinculada o desvinculada, ¿vale? Si trabajo con la selección desvinculada, puedo tratar ya independientemente cada uno de los materiales que antes estaban vinculados. Me cargo el audio y puedo volver a vincular si me apetece. Esto está muy bien. A mí esta función me gusta mucho. Te ahorra mucho tiempo de trabajo. Bueno, en esta herramienta vemos una serie de opciones de visualización. Aquí, por ejemplo, la más interesante puede ser si en algún momento dado, pues por ejemplo, no veis la forma de onda, ¿vale? Esa forma de onda es muy útil para editar. Pues aquí, por ejemplo, mostrar forma de onda de audio, la puedo quitar o la puedo activar. Si la tenéis desactivada por defecto, la trae Premiere, ¿vale? O sea que la vais a ver. La herramienta cuchilla. ¿Para qué sirve? Pues para cortar, ¿vale? Si yo tengo un plano y decido que de este plano voy a hacer 2 cortes y este plano me lo voy a llevar para el final, lo voy a aprovechar para después, pues uso la herramienta de cuchilla. He cortado el plano y me lo acabo de llevar. También sirve para hacer selecciones. Muchos de vosotros trabajáis con la cuchilla, cortáis este cachito, ¿vale? Después volvéis a la herramienta de selección, borráis, cogéis, desplazáis y eliminar rizo. También lo podéis usar, ¿vale? Es un poco primitivo, es muy básico, pero está bien, lo podéis utilizar.
¿De acuerdo? Herramientas de atajo de teclado, por si os interesa trabajar con la cuchilla. Yo a veces lo hago, ¿eh? No tengo complejos en reconocerlo. La C me va a la cuchilla, la V me va a la herramienta de selección. Con lo cual, rápidamente con una u otra, estoy pasando con el teclado, metiendo cortes, cambiando material, ¿eh? Y tampoco editas tan lento. V, me llevo este plano por aquí. ¿Veis? Estoy haciendo un montón de cambios de plano solamente con la herramienta con la herramienta de selección y con la herramienta de cuchilla. Ya tendría una edición basiquísima.